Días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días. Déjate de hablar con WhatsApp con la Yuya. Carmen Gloria López, ¿cómo estás? Estamos Buenos coordinando atentos. Claro. días. Qué bueno, Estamos bien, muy bien. mateas. Esto Todo que- para entregarle la esto que mejor normalmente se información. hace a las 6 de la mañana. Mañana, lo están claro, haciendo hasta ahora. exactamente. No, es que hay noticias de último minuto. Es De verdad. último minuto estamos ¿De por qué eso. vamos a hablar hoy, Pablo Comandari? Bueno, vamos a hablar de contribuciones, pero no del impuesto, sino que de las batallas que se visibilizaron la noche del miércoles y que siguen dando que hablar. Porque la indicación para eliminarlas y sobre todo la fórmula para compensar a los municipios no solo está poniendo en jaque la aprobación de esta indicación, sino que también dividiendo al propio mundo municipal. Vamos a hablar de eso, de compensaciones. Carmen Gloria López, ¿de qué hablamos hoy? De un nuevo récord chileno, que me encantaría que fuera la sopaipilla más grande del mundo o el churrasco más alto, una cosa así, pero lo siento mucho, no va a ser eso. Tenemos junto a Eslovaquia la tasa de inasistencia más alta en cuarto básico, según el informe que acaba de publicar la OCDE este mes. ¿Qué costos tiene esto y qué es lo que nos pasa? La tasa de Inasistencia escolar más alta de la alta. OCDE. Qué increíble. Justo en un curso además súper estratégico. El Súper cuarto básico, estratégico. sí, pues, tal cual, ya. Vamos a hablar de eso con Carmen Gloria López, pero partamos por las contribuciones y todo el lío que se armó por las compensaciones, particularmente con los alcaldes que están en pie de guerra. Bueno, cuando el gobierno, ¿se acuerdan ustedes? Anunció la mega reforma, la promesa fue, por supuesto, crecimiento e inversión. Pero dentro de esa promesa metió también el tema de las contribuciones, esta propuesta de campaña de José Antonio Kast, que claro, hay que ponerlo en contexto porque no toda la derecha estaba cuadrada con esa idea. La propia ex candidata Evelyn Matei y su equipo económico también había calificado esta iniciativa como una locura. Y desde los municipios la respuesta fue inmediata en ese momento. En todas partes, decían ellos, se paga impuesto territorial y tocarlo o hacer como modificaciones era arriesgar su propio financiamiento. Entonces la discusión ha estado centrada en eso. Ahora, el 3 de junio en La Serena, los alcaldes firmaron una especie de entendimiento Claro. que y sacaron una declaración incluso que el gobierno no debía meterse en este tema, en esta materia, y que si lo hacía igual, tenía que ser focalizado y sin tocar el fondo común municipal. Y estaban muy contentos los alcaldes porque era una declaración por consenso. Era Exacto, unánime. claro. Transversal, Sí. además, ¿no es cierto? Y son Claro, cantidad de Exacto. alcaldes. Pues, son como 300. Imagínense. 350 son. 340, Sí, sí. Y me decían que incluso los alcaldes de derecha, que les incomodaba pegarle al gobierno, se habían cuadrado. O sea, efectivamente estaban todos allí, todo el lote. Pero bueno, no los escucharon, dicen ellos, y bueno, esa es la realidad, el proyecto siguió avanzando. Y analizando los números, creo que hay que analizar los números porque ahí está también el corazón de esta batalla. Del total que se recauda por contribuciones, para quienes nos escuchan puedan ir comprendiendo bien, el 60% va al Fondo Común Municipal y de ahí se redistribuye. Y el 40% de todos estos ingresos por este concepto, 40% se queda en el presupuesto de cada municipio. Ya. Con la eliminación del pago de contribuciones para mayores de 65 años, se dejan de percibir, pongámoslo en números así redondos, más o menos 200 millones de dólares. Ya. Y el gobierno ofreció reponer, o sea, compensar 130. Los otros 70, los que quedaban en los presupuestos municipales, no. O sea, toda la gente que paga contribuciones paga 200 millones de dólares al año. Es harta plata. Ese es el concepto. Es harta plata. Sí, Ya. imagínense lo que Entonces, significa para la municipio, para el ya, fisco. y 120 se van al Fondo Común Municipal y 80 quedan en cada municipalidad. Más o menos, ¿no? El número redondo. 130, 70. 130, 70, perdón, Sí. ya. Pero bueno, los alcaldes en ese momento pidieron otra cosa y decían que si lo van a hacer igual, que lo hicieran por tramos, ni siquiera por el valor de la propiedad, sino que por los ingresos de la persona a esa edad. Claro. Vino Tomás Bodanovich, lo explicó esa vez, me acuerdo. Sí, Hace estaba algunas muy en semanas. línea de lo que decía el alcalde Bodanovich. Claro. Es que era el acuerdo de los municipios. Claro. Y la respuesta fue no. Que igual tiene sentido, o sea, uno dice, si una casa tiene un altísimo valor, ¿por qué esa casa no va a pagar contribuciones? Ahora, si la persona no puede pagar, porque se han encontrado casos, el alcalde Sichel dio algún ejemplo de
personas que tenían casas con mucho valor, que se habían más encima revalorizado en el último tiempo, Claro. por la Eso es lo zona que en que pasa, se es encuentran. la gentrificación famosa. Claro. Claro, Que es entonces el la caso- gente, que es un la caso en gente Ñuñoa. termina El como caso en pagando arriendo por una casa que es propia. Exacto. Que las contribuciones Claro, como claro. que hubiera sido el precio de un arriendo. De hecho, Claro. Sichel tiene un dato. Se lo Puede que planteó. lo esté citando mal, pero como el 70% de la gente empezó a pagar contribuciones en Ñuñoa. Que Claro. antes no pagaba, Sí. porque Que antes no empezaron a pagaba. subir Claro, los- porque subieron, los- pasaron los de avalúos. tramo. Se valorizaron las propiedades en la zona, claro. Pero Pero también hay un montón de gente que tiene... que tienen Que hablemos puede- del 1% más rico de Chile que podría pagar perfectamente contribuciones y no Sí, le pasa nada. sí, Claro. yo encuentro que podría ser incluso Una medida bastante popular. claro, una llamada al mundo empresarial. Bueno, por eso quedó como voluntario. Esa es Claro. una de las razones por las que quedó como voluntario. Tú tienes que inscribir para acceder al beneficio. Está Y eso ya, es público. Sí, pues así quedó en la ley. ya, perfecto, perfecto. Ya, tiene esa lógica. Ahora, no sé si que va a existir mucho que... Bueno, cuando se haga público, sí. Pues. Ahí puede ser, claro. Ese puede ser un incentivo. Porque yo Un creo que, incentivo para para que que el el que... lo Cuando más aparezca el probable- nombre de alguien... O sea, lo más probable es que las personas de mucho patrimonio no van a querer verse expuestas a que salga que se El acogieron, escrutinio a que se público. acogieron a la exención de contribuciones. O sea, va a depender un poco de nosotros el pago de contribuciones, de la prensa me refiero. Ah, pensé que de nosotros. No de nosotros personalmente, de la me prensa, asusté, de los medios. ¿Qué exactamente estás implicando? Ya, ok, Claro. ya, volvamos al punto. Bueno, cuando justo... antes, voy a poner el momento como específico, justo antes de la comisión mixta, el miércoles pasado, el gobierno le avisó a Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación de Municipalidades, que ya no iba a restituir solamente ese 60%, sino que el 100%, o sea, los 200 millones de dólares. Bueno, el alcalde Alessandri celebró, Dijo Albricias. pero varios ediles encontraron que había letra chica en esa promesa. ¿Por qué? Porque el plan era reponer el 100%, los 200 millones de dólares, manteniendo la misma proporción, 60% al fondo común y 40% directo a los municipios que dejan de recaudar. Esto para un municipio como Providencia significa 1.000 millones de pesos al año. Claro. Y Ah, para la parte de contribuciones que va para adentro, tomó para adentro, eso son 1.000 ¿Cuánto? millones. 1.000 millones. 1.000 caso de millones, ya. Providencia. En el caso de Las Condes eran unos 13.000 millones en total. En total. En no. total, No, yo claro. esto es que me lo dijo Jaime Beloli en una entrevista una vez. Ya, o sea, que solo La parte que se queda dentro De- del ya. municipio eran 1.000 millones al Ya. año. Sí. O sea, aquí Y están en Ñuñoa alegando... era una cosa parecida. Claro. En ese caso están alegando pocas comunas. No, claro, el Unas reclamo, cuatro o no, cinco. el No, reclamo son un poquito más, pero son pocas. son Son 12, pocas. son 12. Sí. 12, Pero el ya. reclamo Sí, es de era- las otras municipalidades porque en el fondo los recursos los están pagando vía impuestos. O sea, antes ese nivel de recaudación venía de los impuestos que pagaban los grandes contribuyentes, básicamente. Ujú. O sea, los que pagan contribuciones. Claro. Que pagaban contribuciones. Y ahora claro. se paga con impuestos generales. Claro. Entonces ellos dicen, y el alcalde Bodanovich lo ha dicho también así, que es muy regresivo, porque en el fondo lo están O pagando. sea, si lo dividen de nuevo 60-40 es bastante regresivo. Si se va completo al fondo municipal, no. Pero claro, pero quedó así, quedó que el 40% queda en los municipios. Entonces, precisamente por eso, porque en el fondo gran parte del caudal va a ir de vuelta a los municipios con más recursos. ¿Existía entonces un verdadero entendimiento en el mundo municipal? Al parecer no. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dijo que tenía la venia de los alcaldes, pero en realidad tenía el de la asociación, donde participan varios de los alcaldes con más recursos. Por ejemplo, Catalina San Martín en Las Condes, el ministro Desbordes en Santiago y el propio presidente, que es el propio Gustavo Alessandri. Ese era el acuerdo del directorio de la asociación, donde la derecha tiene 7 votos y la oposición 6, lo que me comentan. Nunca hubo una votación al respecto, pero se entendió que si se hubiese votado hubiese ganado con los votos de la derecha. ¿Ya? Pero son varios los que están lejos de apoyar esa iniciativa, algo que han dicho alcaldes como Claudio Castro de Renca o el propio Bodanovich, como decíamos, de Maipú. Pero me dicen que incluso algunos de derecha, de comunas más vulnerables, también están descontentos con ese plan. Me Porque- imagino, sí. Porque claro, porque lo encuentran regresivo. En el Senado la aritmética fue bien fina, se necesitaban 26 votos y el gobierno cuenta, ellos dicen que con algo así como 24 o 25, ¿ya? Los libertarios, bueno, no son indispensables, aunque en la moneda dan por descontado el voto de Vanessa Kaiser, ahora que se tiene que votar en la primera semana de agosto,
Pero hablé con Vanessa Kaiser y ella me dice que prefiere no hacer pública su decisión todavía, de si va a estar ese voto o no. Ah, Sí, así están las cosas. ya, o sea, efectivamente, lo que pasa es que había ese día en la mañana, después del bochorno del otro día, tenía dos versiones distintas. Algunos me dan como seguro el voto de Vanessa A mí Kaiser también. y otros me lo dan en duda. Y a juzgar por lo que votaron libertarios en la Cámara de Diputados, lo más razonable era ponerlo en duda, porque libertarios votó en contra. No, yo Cuando pasó el hablé, informe de la Comisión Mixta en la Cámara. hablé con Johannes Kaiser ayer y me decía que encontraba casi un buen escenario porque ellos están por ir en contra. Porque no se total, compense. que no Sí, se po. compense. Sí, po. Entonces, bueno, dicen, bueno, si la oposición en realidad no quiere, no me parecería mal. Ahora, como les digo, le pregunté a la propia Vanessa Kaiser y me dice que prefiere todavía mantener en secreto su voto. Todo esto para tranquilidad del gobierno. Bueno, lo que está claro es que... Para que le pregunten varias veces. Además. Claro, bueno, para ponerlo en valor, ese voto. Claro. Bueno, lo que sí está claro es que el miércoles no estaban los votos, ¿verdad? Por algo se postergó la votación. Pero no solo los de la oposición, sino que algunos de los propios. Ya, el senador Enrique Van Rysselberghe no estaba ese día. Él tiene una terapia familiar los miércoles, un compromiso que no puede postergar con una de sus hijas, pero en el Ejecutivo saben que cuentan con ese voto. Pero bueno, Claro. Pero él Ya. avisó que se tenía que ir temprano. ahora el senador Sangüesa está en una posición distinta. Este senador nuevo de Ñuble. Sí, de la UDI. Claro. Que era diputado antes y es senador. Y ahora desde- es senador. desde este año. Ya, él tuiteó que no estaba de acuerdo con la fórmula para compensar, por lo que en Palacio no pueden darlo por descontado. Ya, igual Javier Macaya estuvo aquí el otro día contigo en la entrevista y puso mucho el foco en los parlamentarios de oposición que no habían respaldado una medida que ellos mismos habían sacado a colación. Pero bueno, ojo, tiene también algún parlamentario propio. Y lo que me dicen en Palacio es que, bueno, tiene una semana y media Javier Macaya para convencer a Gustavo Sangüesa, porque, bueno, se supone que tiene que votar como parlamentario de gobierno, pero él tenía sus dudas precisamente por el mecanismo. Hay otros como Matías Walker que están en otra negociación. El senador Walker me dice que espera que el ministro García Ruminot le responda si habrá recursos frescos para reconstruir Coquimbo y el Huasco. Perdón, Gustavo Sangüesa está en su 5º año, está en la mitad del periodo. Es claro. Que dije que era nuevo, ¿no? Sí, yo creo que Sí, que no. sí, Ya. va en la mitad, va en la mitad. Sí. Bueno, como les digo, aquí hay distintos, hay personas como Gustavo Sangüesa que uno pensaría que están ahí en la mitad del camino. También por lo mismo, porque dice, le vamos a devolver plata a municipios que se lo gastan en contratar a el circo. Fiestas. Sí, Exacto. exacto. Y Matías Walker, en esta línea que les digo, de responder, que el gobierno responda qué va a hacer con la reconstrucción en la zona norte, en Coquimbo y en el Huasco. Y dice que solo en infraestructura La Serena necesita unos 30.000 millones. Entonces que para tener que cuenten con ese voto se necesita que eso esté asegure 30, disponible. claro. Sí. Y el punto de fondo es ese. Si, 30.000 millones de pesos, ¿no? Sí, de peso. Si el proyecto se aprueba, bueno, ningún municipio recibe más plata de la que recibe hoy. O sea, no es que con esta fórmula de compensación el equilibrio quede distinto a lo que ocurre hoy. No, pues, ¿Ya? ya. Pero, ¿pero reciben lo mismo? Reciben No, lo mismo, Sí, pues. reciben lo mismo. exactamente la misma plata. Solo que no de la misma persona De la que misma lo fuente, hacía. Claro, porque ahora lo reciben de los propios, no voy a ocupar esta palabra, pero de las propias personas que probablemente tienen las casas más grandes. Ellos son los que pagan por esa Hoy. contribución hoy. En cambio, con la compensación, como ya no pagan Bien. contribuciones los mayores de 65 años, incluso los que tienen más recursos, viene de impuestos generales. Por lo tanto, para ponerlo Eso lo entiendo, pero lo que te entendí es que la compensación es 130 y actualmente lo que se recauda es 200. No, pero el No, gobierno porque el finalmente gobierno se allanó. accedió a, A los 200. complementar los perfecto, ya, 130 perdón, por un lado, me perdí esa 70 por el parte. otro Sí. lado. Ya, perfecto. Solo que en el fondo 130 queda en el fondo municipal Sí. y 70, Y 70 se reparten a donde estaban antes. A las comunas que, Claro. que les alcanzaba para guardar algo de Claro, contribuciones para sí si mismos. lo que cambia es quién lo entrega. Ya, ¿Ya? sí, entiendo. Ahora Eh, entendí. en la caricatura lo que me dicen es que, ¿cómo le explicas tú, cómo le explican los parlamentarios, los senadores, a una persona en Puchuncaví que
hay plata que ese vecino está poniendo en el fondo de las comunas más ricas. Claro, cuando tú vayas a comprar pan, pagáis el 19% de IVA Ujú. y esa plata termina en En Vitacura. Vitacura. Ujú. Para el alcalde Castro de Renca, eso es profundizar la desigualdad municipal, porque ellos ven que aquí hay que el sistema de cómo se financia Sí. la municipalidad es injusto y que los vecinos de Renca paguen con sus impuestos las contribuciones que el gobierno le regala a las comunas con más recursos. Esa es la cita, ¿ya? Sí, claro. Y por eso Porque apuestan... aparte de contribuciones, esas comunas de más recursos tienen más patentes comerciales. Exactamente, tienen la misma etcétera, proporción, etcétera, la sí. misma proporción. Entonces ellos dicen, a nosotros no nos alcanza ni siquiera para poder cumplirle al vecino con mejorar una calle o alguno de los conflictos que viven las municipalidades con menos recursos. Entonces, igual es una discusión y un debate de fondo, Sí. profundo. Es un debate de principios, porque por Sobre otra todo en, parte... en una ciudad tan tan segmentada como desigual y tenemos segmentada. nosotros. Ahora, por otra parte, los que están a favor de la eliminación de contribuciones dicen esa plata ya pagó impuestos Claro. y estás cobrando un arriendo a gente que ya pagó impuestos Mm. por esa inversión. Sí, Sí, esa pues, es la gran que lo discusión. pagó varias veces, y de alguna contra manera. eso está el tener una casa requiere ser bienes públicos que hay que financiar de alguna manera, digamos. Entonces, es una discusión, pero en el fondo es una discusión de principios. Sí. Para el gobierno siempre fue una discusión de Sí, principios. po. Ahora, y lo otro, la compensación para los otros municipios es contra determinadas prestaciones. Que bajen los tiempos de tramitación de algunos permisos, que tengan cobros de patentes municipales atrasadas o de servicios de aseo que no se cobran para la gente a la que le cobran servicios de aseo, en fin. Sí, ojo, porque esta discusión viene de vuelta la primera semana de agosto. En el gobierno dicen que esa fue la última oferta, o sea, no es que vaya a haber un cambio respecto de la fórmula, dicen que además no pueden, y están muy expectantes del voto de Yarna Proboste, con la cual conversaron el lunes a propósito del estado de catástrofe. Viste que la senadora solicitaba para la zona del norte. Somos fomes pero optimistas, me dicen en interior. Tan optimistas de ese voto. A propósito de Mara. Somos fome pero optimistas. La Pero- palabra de la semana. Pero el voto de Proboste es un gran signo de interrogación porque ella me recuerda que ha votado en contra de eliminar las contribuciones de manera universal desde el principio y que incluso ayer habló en sala. Pero me dice esto, que ella cree que la compensación que están planteando no es mala en su zona y por estos días ella sí va a hablar directamente con sus alcaldes para ver un poco cómo seguir adelante en la votación en la mixta la primera semana de agosto. Ahora, puede no ser la frase más amable, ni la más políticamente correcta, ni la que menos incendia la pradera, pero lo que dijo ayer Jorge Quiroz en La Moneda, esto es, bueno, si no quieren, No entonces la voten. no la voten y no hay Mm. compensación, porque la sartén, el mango de la sartén la tiene el gobierno, Sí. Mm. porque esto ya fue aprobado. Sí. No está en discusión la exención de contribuciones. Exacto. La exención de contribuciones va a ir de todas maneras. Y si uno piensa en el sentir Claro, la del- discusión es sobre cómo se compensa. Claro. Ahora, convengamos en que los alcaldes de oposición han sido los únicos que han planteado un asunto de principios en esta discusión. Mm. A lo mejor tarde, pero han planteado una cuestión de Mm. principios que el resto de la oposición no ha planteado. Y eso es una falencia en el debate de la oposición. Es cierto. Ahora, ojo que el ministro Quiroz sería el más contento con que no se aprobara, además. Así, Se así ahorra 200. a la mañana siguiente del bochorno de esta semana, algunos decían eso. Mm. Tampoco estaban los incentivos para que Ahora, Hacienda bueno. se moviera tanto con los votos. De todos modos, lo que dicen los alcaldes es que si eso pasara, se tendrían que negociar los recursos en la ley de presupuesto. No me veo a este gobierno cortando la llave de los recursos de los de municipios. toda esa cantidad de plata, 200 millones de dólares al año. No, pues, sí. El,